para redimir nuestro tiempo en Génesis. Y localicémonos allí en el capítulo 9. Génesis, capítulo 9. Una simple oración para rogar y pedir, Señor, tu bendición por medio de tu palabra, porque reconocemos que este es nuestro alimento espiritual que nos hace crecer en fe y en conocimiento. En Cristo. Amén. Este es nuestro 11º mensaje extraído de los relatos originales del Génesis. Jehová respondió al holocausto que ofreció Noé positivamente, pues aquella ofrenda fue de olor grato. Eso lo tenemos en los versículos del 20 al 22 del capítulo 8. Fue una ofrenda grata porque Dios ve el corazón del adorador. Puede ver si en verdad le amamos con toda la fuerza de nuestro ser. Cuando hablamos con toda la fuerza de nuestro ser, implica involucrar todo lo que es el alma, el intelecto, que es el entendimiento de la voluntad de Dios, la emoción, el amor a la voluntad de Dios y la voluntad en sí, que es disposición a practicar la voluntad de Dios. Nosotros los creyentes somos templos del Dios viviente y nos presentamos ante Él en sacrificio vivo, santo y agradable. Por eso, hermanos, con todo amor les digo, si usted no siente la necesidad de estar aquí adorando a Dios, hay algo muy mal en su condición espiritual. Atiéndalo. Igual que cuando a veces se nos aparece algo en el cuerpo y nos preocupa y vamos al médico porque hay que atenderlo. Si usted no tiene ese deseo de estar aquí adorando a Dios, atiéndalo. Es un mal síntoma, porque nuestra vida debe de ser grata ante los ojos de Dios. Pero no solo se trata de venir al templo y congregarnos, también nuestra actitud, nuestro comportamiento mientras estoy aquí. Ojalá que no sea un tiempo perdido. Ojalá que sea siempre un tiempo provechoso, donde yo salga de aquí lleno de la presencia del Señor. Por eso, con mucha sabiduría, Salomón dijo: cuando fueres a la casa de Dios, guarda tu pie, acércate más para oír que para ofrecer el sacrificio de los necios, porque no saben lo que hacen mal. Eclesiastés 5:1. Esa fue una breve recapitulación de nuestro mensaje anterior. Hoy vamos a ver otro mensaje de gracia que obtenemos, pero del arco iris. Ya ustedes están localizados en Génesis capítulo 9. Vamos a estar leyendo los versículos del 11 al 16. Estableceré mi pacto con vosotros y no exterminaré ya más toda carne con aguas de diluvio, ni habrá más diluvio para destruir la tierra. Y dijo Dios: esta es la señal del pacto que yo establezco entre mí y vosotros y todo ser viviente que está con vosotros por siglos perpetuos. Mi arco he puesto en las nubes, el cual será por señal de pacto entre mí y la tierra. Y sucederá que cuando haga venir nubes sobre la tierra, se dejará ver entonces mi arco en las nubes, y me acordaré del pacto mío que hay entre mí y vosotros y todo ser viviente de toda carne, y no habrá más diluvio de aguas para destruir toda carne. Estará el arco en las nubes y lo veré, y me acordaré del pacto perpetuo entre Dios y todo ser viviente con toda carne que hay sobre la tierra.
vemos como en primer lugar Dios responde con pacto. Vemos claramente que dice Dios en ese versículo 11: estableceré mi pacto con vosotros. Un pacto es un convenio, es una alianza o un testamento entre dos personas. En ese convenio se establecen condiciones o estipulaciones y promesas a través de votos. De ser cumplidas las estipulaciones por ambas partes, se gozará de un beneficio. Estos pactos pueden ratificarse mediante juramento, inclusive mediante testigos o alguna prenda. Ese es el caso del pacto matrimonial y lo que sirve de señal el anillo. Una vez confirmado ese pacto, no puede ser manipulado mediante adiciones ni podrá ser abrogado. Vemos aquí que la Biblia presenta a Dios haciendo pacto con el hombre. Por eso habla de Antiguo Testamento o pacto, Nuevo Testamento o pacto. Y aquí hay algo muy importante que aprender. Número 1. Es Dios quien pacta con el hombre. Es Dios quien pacta con el hombre. Segundo, el hombre nunca estará en condiciones de iniciar o establecer un pacto con Dios. Huya de aquellos que vengan y le digan: haz un pacto o un convenio con Dios. Huya. ¿Por qué? Esto no es de Dios. Esto no viene de Dios. Posiblemente de fuentes humanas o satánicas. Y le explico el por qué. Hermano, Dios es santo. Dios es perfecto. Dios no es hombre para mentir, ni para desconfiar de Él. Nosotros sí somos pecadores, muchas veces de doble ánimo. Noten que no somos fieles todo el tiempo, ni en todo lo que Dios nos pide. No siempre somos fieles. A veces fallamos y quedamos cortos de la gloria de Dios. Por eso es un atrevimiento aberrante y desafiante el que el hombre trate de establecer un pacto con Dios. Hermanos, la criatura no puede obligar o doblarle el brazo a Dios para que Él confirme. ¿Por qué? Él no es hombre para mentir. Somos nosotros los que necesitamos fiar. Somos nosotros los que tenemos necesidad de ser comprometidos bajo pacto. Por eso dice Eclesiastés 5, del 2 al 5, guarda tu boca. Cuidado, no hables tanto delante de la presencia de Dios. No estés prometiendo tanto si no has de cumplir lo que vas a prometer delante de Dios. Pero Eclesiastés habla de hacerle promesas a Dios, no de hacer pactos. No es lo mismo: Dios, te prometo mi vida, te prometo mi corazón, todo lo que usted le quiera prometer a Dios. No es lo mismo que usted le prometa a que usted le diga a Dios: hago esto si me haces esto. Ahí está el pacto. Ahí es como tratar de quebrarle el brazo a Dios y doblárselo. Y esto procede del mismo demonio. Y se está practicando hoy día. Hermanos, el hombre no está en condiciones de pactar con Dios. Es Dios quien pacta con el hombre. Y por eso vemos aquí en nuestro segundo punto cómo Dios responde con señal. En este pacto aparece por primera vez el bello arcoíris. El hermano en su canto hablaba de lo maravilloso del amanecer, lo maravilloso del atardecer, lo maravilloso que es la creación que tenemos a nuestro alrededor como testigo fiel de la presencia de Dios y de que Él es creador. Pero una de las cosas más bellas que existe es el arco iris. Es un fenómeno óptico y meteorológico
que produce la aparición de un espectro de luz continua en el cielo cuando los rayos del sol atraviesan pequeñas gotas de agua contenidas en la atmósfera terrestre. Cosa tan maravillosa. Esas goticas de agua en la atmósfera, cuando son iluminadas por la luz solar, forma ese bello arco. Comúnmente se suele aceptar como 7 los colores: rojo, naranja, amarillo, verde, azul, añil, violeta. O sea que este fenómeno es producto de la descomposición de frecuencias de la luz y es formado por 3 colores primarios y 3 secundarios, aunque tradicionalmente se habla de 7 colores, incluyendo el añil, que está entre el azul y el violeta. Pero como nosotros sabemos su origen, que es de procedencia divina, me atrevo a afirmar que sí son 7 los colores. Aunque sean 6 los básicos, son 7. Es el número perfecto de Dios. Esto viene de Dios. Y claro, hay una explicación científica al fenómeno. Dice que la luz blanca está formada de muchos colores y cuando el sol brilla en un día claro, su luz parece blanca. Pero cuando brilla a través de la lluvia, la luz blanca se descompone en varios colores, los mencionados. O sea, lo que ocurre es que la luz del sol entra en cada gotita de agua y es desviada o refractada antes de que vuelva a salir por el otro punto de la gota. Cuando se refracta la luz blanca, cada uno de los colores que contiene se desvía a un ángulo diferente, de modo que el ojo puede ver estos diferentes colores extendidos sobre una banda. No tenemos por qué descartar la explicación científica del fenómeno. No tenemos por qué. Porque los científicos, lo acepten o no, no hacen otra cosa que hacer ciencia de la obra creadora de Dios. O sea, descubrir lo creado. Eso es todo lo que hacen los científicos. Pero sabemos que como cristianos, que el origen del arco iris es divino y tuvo un propósito específico de servir de señal que ratificara un pacto que hizo Dios con los hombres. La señal del arco iris es: no volverá a ocurrir un diluvio universal. Esa es la señal del arco. Pero esa señal del arco tiene un mensaje intrínseco. El mensaje intrínseco es: Dios cumple lo que Él promete. Por eso mi tercer punto es: Dios responde con gracia. Entendiendo la causa del efecto del diluvio, que fue el pecado, la corrupción, la violencia, y viendo cómo el hombre ha continuado pervirtiendo sus caminos, definitivamente el hecho de que Dios estableciera esta señal con los hombres es un pacto de gracia. No es cierto que hoy día estamos tan acostumbrados ya a ver un arco iris que no produce el efecto asombroso ni la gratitud que debiera en nuestro corazón. ¿No es cierto? Un arco iris, qué bello, qué precioso. ¿Verdad que no se piensa mucho en su significado? Sin embargo, la promesa no fue solo para Noé, es también para nosotros. El versículo 12, ahí al final dice: por siglos perpetuos. Estamos ahí involucrados también. La promesa también es para nosotros. Pero la gente de aquel entonces, me refiero a Noé, sus 3 hijos, su familia y toda su descendencia, para ellos aquel arco iris sí era de suma importancia y recobraba un valor tremendo. Imagínense cualquier indicio después de haber pasado un diluvio, porque esta familia lo pasó en el arca, pero lo pasó, que después de haber ocurrido aquel diluvio se empezaran a poner las nubes oscuras y tenebrosas.
Mira, era para poner a temblar a cualquier persona. Sin embargo, nada más que vieran la señal del arco iris, les recordaba, no, tenemos una promesa. Tenemos una promesa de que esta lluvia espacial, que no vamos a pasar por otro diluvio universal. Vemos como este fenómeno natural es en realidad una señal con un mensaje de gracia divina. Por eso encuentro sumamente aberrante que la comunidad gay tenga como bandera el arco iris. Algo tan fenomenal, con tan maravilloso y con tanto significado. Es maravilloso que en Ezequiel capítulo 1 versículo 28 dice que la gloria de Jehová se manifestó semejante al arco iris. Sin embargo, este estilo de vida homosexual, bisexual, como quiera llamarle, acarrea juicio divino. Y el arco iris no es una señal de juicio, es una señal de gracia, una señal de un pacto que bien los pudiera alcanzar a todos, pero según 1 Corintios 6 del 9 al 11, si procedieran de corazón a arrepentirse y convertirse de sus malos caminos. Porque no es que no estén fuera del alcance de la gracia de Dios, lo están, pero tienen que hacer un cambio de vida. Se encuentra aberrante cómo utilizan a este precioso fenómeno natural como insignia o emblema de su extravío. Hermano, la gracia de Dios se manifiesta por medio de aquella señal porque Dios sabía muy bien que el diluvio no iba a cambiar el corazón del hombre. Por eso es que Dios decide Él mismo ser paciente con el hombre y se compromete a seguir tratando con el hombre. Establece un pacto, una nueva manera de relacionarse con el hombre y concede una señal que confirmara dicho pacto. Por eso aquella señal se servía de esperanza y de seguridad, porque el mensaje que llevaba es: Dios cumple su palabra. En la Biblia se registran varios pactos que hace Dios con los hombres: el edénico, el abrámico, el noémico, el abrahámico, el mosaico, el palestino, el davídico, el salomónico. Pero de todos estos pactos divinos, el que nos concierne a nosotros es el nuevo pacto, el pacto de gracia. Les invito a que busquemos Jeremías capítulo 31, versículo 31 al 34. Jeremías 31, 31 al 34. He aquí que vienen días, dice Jehová. Jeremías 31, 31 al 34. He aquí que vienen días, dice Jehová, en los cuales haré nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá. No como el pacto que hice con sus padres el día que tomé su mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos invalidaron mi pacto, aunque fui yo un marido para ellos, dice Jehová. Pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice Jehová. Daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón, y yo seré a ellos por Dios y ellos me serán por pueblo. Y no enseñará más ninguno a su prójimo ni ninguno a su hermano diciendo: conoce a Jehová, porque todos me conocerán, desde el más pequeño de ellos hasta el más grande, dice Jehová, porque perdonaré la maldad de ellos y no me acordaré más de sus pecados. Dios ha establecido un nuevo pacto con el hombre, el pacto de gracia, lo que es el Evangelio, la muerte, la sepultura, la resurrección de Jesucristo, que garantiza la vida eterna del creyente.
versículo más, Lucas capítulo 22. Lucas 22, 19 al 20. Y tomó el pan y dio gracias y lo partió y les dijo diciendo: esto es mi cuerpo que por vosotros he dado, haced esto en memoria de mí. De igual manera, después que hubo cenado, tomó la copa diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre que por vosotros se derrama. He ahí el nuevo pacto que establece Dios con los hombres, un pacto lleno de promesas, porque todo aquel que cree en Él será salvo. Estamos hablando de una seguridad total de vivir una vida eterna de comunión con Dios por la eternidad en el paraíso. ¿Cuán grande es esto? En vez del infierno. Así que se puede imaginar cuán grande es esta promesa de tener vida eterna en los cielos, en el paraíso, en vez del infierno. Pero también es una promesa de escapar de los juicios que se avecinan sobre la tierra, que será destruida, no por agua, porque ya Dios hizo una promesa, pero sí por fuego, según hemos estado enseñando. ¿Qué mensaje tiene este arco iris para nosotros hoy? Estuvimos leyendo en Apocalipsis 4, los versículos del 1 al 3, donde ahí aparece de nuevo este fenómeno natural. En Apocalipsis 4, del 1 al 3, dice: después de esto miré, y he aquí una puerta abierta en el cielo. Esa puerta abierta en el cielo es el símbolo que está en Apocalipsis del rapto, porque una puerta abierta indica entrada, oportunidad de entrada. Y la primera voz que oí como de trompeta, que es otro símbolo de rapto, hablando conmigo, dijo: sube acá. Eso es lo que ha de suceder cuando ocurre el rapto de la iglesia, que seremos levantados, la puerta está abierta en el cielo y entraremos. Dice: y yo le mostraré las cosas que sucederán después de estas. Y al instante yo estaba en el Espíritu, y aquí un trono establecido en el cielo, en el trono uno sentado, Jesucristo. Y el aspecto del que estaba sentado era semejante a piedra de jaspe y de cornalina, y había alrededor del trono un arco iris semejante en aspecto a la esmeralda. Dice que el arco iris aparece cuando las nubes están cargadas de lluvia. Después de una tormenta eléctrica aparecen para indicar fin de estas. O sea, desaparece la lluvia después del arco iris. Así que el mensaje que tenemos para nosotros como iglesia, hermanos, es que una vez que la iglesia sea arrebatada al cielo, se acabó, no más tribulación. ¿Cuántos están pasando por tribulaciones en estos momentos? ¿Cuántos? Wow, son bien poquito los que están pasando por tribulaciones. ¡Qué maravilloso! Voy a volver a repetir a ver cuántos están pasando por tribulaciones, por pruebas. ¡Qué bien! Bueno, ya usted sabe ya que hay una señal del arco iris, y esa señal del arco iris tiene un mensaje: no más tormentas, no más tribulaciones. En esta vida nadie tiene garantizado el bien perpetuo. Muchos no levantaron la mano, a lo mejor es que no escucharon o que le está yendo bien en este momento. Pero es que ese estado de bienaventuranza en la tierra no es perdurable. Porque el Señor lo dijo: en el mundo tendréis aflicción, en el mundo tendremos tribulaciones. Pero lo que me ayuda a mí es saber que va a venir un momento en que ya yo no voy a tener más tribulaciones.
Y eso está simbolizado por la presencia de ese arco iris ahí en el trono de Dios. Por eso Apocalipsis 21, 4 al 5 dice: no más muerte, no más llanto, no clamor, no dolor, porque las primeras cosas pasaron. Dice: porque Dios hace nueva todas las cosas. Y lo reafirma y dice: mis palabras son fieles y verdaderas. Hermanos, siglos han pasado. Todavía esta señal aparece en el cielo. Para algunos es un simple fenómeno óptico natural. No encuentran nada al hecho natural que después de cualquier tormenta aparezca un arco iris o un doble arco iris. Pero para los cristianos está lleno de significado. No solamente porque la promesa que se le dio a Noé fue perpetuamente para los siglos venideros, y dice: no más diluvio universal. Quizás le podemos preguntar a la gente ahora que está por allá por Luisiana cómo le va con tener todo inundado y haberlo perdido todo bajo lluvia, para darnos cuenta si verdaderamente es grandioso de tener una promesa que el mundo no se ha de acabar más por lluvia. Pero no está, es buena la señal, es buena. Pero es que el mensaje del arco iris es: Dios cumple su palabra. Porque todas las promesas de Dios son en Él sí y en Él amén. 2 Corintios 1:20. Dice Hebreos 6, 17 al 20: por lo cual, queriendo Dios mostrar más abundantemente a los herederos de la promesa la inmutabilidad de su consejo, interpuso juramento. O sea, hemos aprendido que nosotros no estamos en condiciones de pactar con Dios. Lo único que podemos hacer es responder a las estipulaciones de su pacto. Y el pacto vigente entre Dios y el hombre lo podemos leer en Romanos 10, del 9 al 10, Primera de Juan 5, 11 y 12. Es que todo aquel que cree, se arrepiente y confiesa sus pecados, se convierte, recibe a Cristo como Señor y Salvador, tiene vida eterna, entrada segura al reino de los cielos y podrá escapar de los juicios que se avecinan sobre esta tierra. Y esto es un testimonio de Dios. Hermano, cuando Dios promete algo, ¿cómo vamos a dudar nosotros? ¿Cómo vamos a dudar de su palabra? Sino creer tal como Él dice. Dice: las estipulaciones de este nuevo pacto es creer, arrepentirse y convertirse. Esto involucra todo el alma. Les explico. Creer envuelve mi entendimiento. Yo escucho el mensaje de Dios y lo entiendo. Eso es creer. Dios me está diciendo a mí: eres un pecador, estás condenado al infierno, pero ahí está Cristo para pagar por ti. Si tú crees en Él, te perdono, tienes vida eterna. Eso es creer, eso es entenderlo, eso involucra mi intelecto. También involucra mi emoción, que es la otra parte del alma. Porque mi emoción es lo que me lleva a mí a arrepentirme, a reconocer mi pecado y a reconocer que yo he estado desafiando a Dios, que yo he estado rebelde contra Él, que he estado haciendo lo contrario a lo que Él me pide. Y eso me lleva a mí a arrepentirme. Y convertirse ya involucra mi voluntad, que es comenzar a caminar en nueva vida y hacer las cosas que a Dios le agrada. Y todo aquel que cree, se arrepiente y se convierte, tiene vida eterna. El mensaje del arco iris no es un mensaje de juicio, sino es un mensaje de paz, de esperanza, de seguridad, porque es la señal de un pacto de gracia con Dios. Y hoy vamos a conmemorar ese nuevo pacto. Cuando nos sentamos a la mesa del Señor, no solamente estamos cumpliendo con una ordenanza,
sino también que estamos trayendo a nuestra memoria el sacrificio de Cristo, por el cual hoy yo estoy en calidad de justificado y de reconciliado con Dios. Me alegro que usted esté aquí y me alegro que usted esté participando de esta Santa Comunión. Me alegro de que tome este acto, le dé el valor, el aprecio y el ser obediente a este acto. Hay quienes no pueden participar. ¿Por qué? Porque es que aún no han creído. Y si usted no cree en Cristo, ¿qué relación tiene con este acto? Si el cuerpo es símbolo de su carne y el vino símbolo de su sangre. Y si usted no está creyendo, ¿qué es sino para usted pan y vino? Y yo siempre le digo, ¿para qué tomarlo indignamente si el pan es tan chiquitico que si tiene un hueco en la muela y se le quedó? ¿Para qué? Porque esto tiene que tener un significado para usted, de que Cristo es su Señor y Salvador, y que por ese cuerpo y esa sangre usted es salvo. Pero más aún, el Señor Jesús nos ordenó a bautizarnos. Ayer tuvimos el gozo y el privilegio. Nuestros hermanos cabezas pueden ponerse en pie. Ellos bajaron ayer a las aguas bautismales. Y hubo un grupo presente allí que fuimos testigos de su acto de fe y de obediencia. Pueden sentarse. Si usted es creyente, ¿qué le impide que se bautice? ¿Por qué usted no se bautiza? Si lo único que tiene que hacer es hable conmigo, se le adoctrina un poquito acerca, se le da conocimiento de lo que es el bautismo y se planifica su bautizo. No hay otro inconveniente. No hay otro. Si usted no lo ha hecho, deje pasar los elementos porque todavía no está en comunión con la iglesia. Todavía no está en comunión, identificado con lo que Cristo nos manda y nos ordena a bautizar. Cuando decimos no participen, no es que estamos haciendo sección de personas o excluyendo a personas de nuestra comunión. No, es que lo que hacemos tiene que tener sentido y tenemos que hacerlo a conciencia. Y por eso hoy vamos a participar de la Santa Cena. Hay otro impedimento también, porque hay muchos que son creyentes, se han bautizado, pero no están en buena comunión con Dios. ¿Qué quiere decir esto? Están cometiendo pecados deliberados. Hay una diferencia entre ser pecador y cometer un pecado deliberado. Todos somos pecadores y pecamos a diario. Una cosa es eso y otra cosa es pecar a conciencia. Planificar el pecado y a pesar de recibir la luz de que estamos en pecado, persistir en esa situación. Eso es pecar deliberadamente. No está en comunión con Dios. No puede sentarse a la mesa, no quiere decir eso. Lo que sí quiere decir es que si en este momento usted se arrepiente de ese pecado y decide cambiar y hacer algo verdaderamente para no seguir pecando, siéntese. Pero si usted insiste en su condición, mejor que deje pasar la copa, porque dice la Biblia que por eso muchos están enfermos y hay quienes están muertos. Otra situación más, hay quienes también no están en comunión con sus hermanos. Quiere decir, han permitido que sucedan cosas que han roto las relaciones y no han procedido a perdonarse, se mantienen ofendidos y estando en esa condición no hay comunión. Lo mismo, si usted va a arreglar esa situación, siéntese a tomar la cena. Pero si usted va a persistir en esa condición de estar ofendido o ser el ofensor y no pedir perdón, mejor que deje pasarla. ¿Está claro? ¿Verdad? Ninguno de nosotros es digno de sentarse a la mesa. Ninguno. Nuestra dignidad es imputada por Cristo. Cristo es el que nos permite
que podamos participar de estos elementos. Pero una cosa es estar en esta condición de cobertura bajo la sangre de Cristo y otra cosa es estarla pisoteando. ¿Entienden la diferencia? Entonces, teniendo esto en mente, quiero pedirle a los hermanos que me van a ayudar a compartir los elementos que pasen aquí.